Recordemos un instante que quedó grabado en la memoria colectiva de millones de corazones. Un momento reciente, aparentemente simple, pero cargado de una ternura y complicidad que solo puede surgir entre dos almas profundamente conectadas. Todo comenzó durante una transmisión en vivo por el cumpleaños de J-Hope, donde entre risas y felicitaciones, una llamada cambió la atmósfera por completo. Fue Jimin quien apareció al otro lado de la línea, con esa voz suave y melosa que siempre arranca sonrisas, incluso a través de una pantalla. Llamaba, claro está, para felicitar a su querido hobby, pero lo que nadie imaginaba es que esta llamada traería consigo una serie de revelaciones que harían colapsar no solo al fandom, sino también a aquellos que alguna vez dudaron de la magia del Jikook. Mientras hablaba con J-Hope, Jimin, sin pensarlo mucho, como quien está en plena confianza, como quien ya no quiere esconder lo que es natural, mencionó a Jungkook. Lo llamó, le pidió que se acercara, y fue entonces cuando el propio J-Hope, curioso y con una sonrisa audible, preguntó si Jungkook estaba con él en ese momento. La respuesta de Jimin, sin titubeos, fue clara. Estamos juntos, dormimos en la misma habitación. Una simple frase, o tal vez no tan simple. Esa confesión fue como un susurro que estalló en miles de corazones. Porque aunque muchos ya lo sabían, porque las señales siempre han estado ahí, en las miradas, en los gestos, en los silencios compartidos, escucharlo de los labios de Jimin fue una confirmación dulce y poderosa. Y no es que sea una novedad, porque desde el inicio de su convivencia se sabía que habían sido asignados como compañeros de cuarto. Pero el tiempo ha pasado, las circunstancias cambiaron, y esa cercanía persiste. Lo que era logística al principio se ha convertido en elección, en costumbre, en necesidad. Lo que vino después fue aún más revelador y romántico. Jimin, entre risas, dijo que tenía muchas cosas que contar, como si en su pecho llevara guardado un mar de historias que deseaba compartir. Pero antes de que pudiera continuar, Jungkook intervino. Su voz grave, con ese tono juguetón y encantador, dijo algo que dejó a todos en suspenso. No puedes contarlo todo, no están listos. ¿No estamos listos? ¿Para qué? ¿Qué cosas han vivido estos dos? ¿Qué momentos han compartido que sienten que el mundo aún no está preparado para escuchar? Fue una frase que cayó como una bomba, suave pero cargada de profundidad. Porque ahí, en esas pocas palabras, se encierra un universo íntimo, privado, pero tan real que desborda la pantalla. Y es que eso es el Jikook. No son solo interacciones superficiales, no es solo el juego de cámaras o el fanservice que muchos quieren reducir a algo sin importancia. El Jikook es complicidad, es historia compartida, es cariño que no necesita etiquetas. Se reconocen en los ojos del otro, se buscan incluso en los silencios. Cuando uno habla, el otro escucha con atención absoluta. Cuando uno ríe, el otro sonríe también, como si sus emociones estuvieran sincronizadas. Dormir en la misma habitación no es simplemente un hecho físico, es un acto de confianza. Es compartir el último pensamiento antes de cerrar los ojos y el primero al despertar. Es conocer los gestos del otro incluso dormido. Es saberse en casa en presencia del otro. ¿Y acaso no es eso una de las formas más bellas del amor? Lo que para algunos fue solo una llamada, para quienes sienten esta conexión fue una declaración implícita. Porque no se trata solo de dormir juntos, se trata de la elección constante de estar juntos, de saberse uno al lado del otro cuando nadie los ve, de guardarse secretos que hacen reír, que enternecen, que emocionan, y sobre todo, de proteger ese pequeño mundo que han construido, lejos del ruido, pero tan lleno de verdad. Jungkook y Jimin han demostrado con hechos más que palabras que su vínculo es fuerte, duradero y profundamente genuino. No necesitan gritarlo al mundo, porque quienes saben mirar, ya lo ven. Porque el amor, cuando es real, no necesita grandes anuncios. Se siente en los detalles, en lo cotidiano, en la forma en la que se acompañan sin condiciones. Así que sí, recordemos ese momento, pero no solo por lo que se dijo, sino por lo que significó. Porque en esa llamada, en esas frases cargadas de doble significado, en ese no están listos, hay más amor del que muchos logran comprender. Y mientras tanto, los que creemos en el Jikook seguimos aquí, celebrando cada pequeña gran verdad que dejan entrever, sabiendo que el amor, el suyo, brilla con luz propia. Y si hablamos de Jikook, no podemos olvidar a una figura que, sin necesidad de muchas palabras, se ha convertido en uno de los testigos más sinceros y cómplices silenciosos de la relación entre Jimin y Jungkook.
nuestro querido Hobie, J-Hope, porque gracias a Hobie es que tenemos momentos tan puros y genuinos entre ellos. A diferencia de otros miembros, que a veces, sin intención, rompen la atmósfera cuando el Jikook se sumerge en su mundo privado, Hobie se queda quieto, los observa desde fuera, no como un intruso, sino como alguien que entiende la intensidad de lo que se comparte entre ellos. Los mira con una sonrisa suave, como quien contempla algo valioso, como quien reconoce una historia que no necesita ser explicada con palabras. Los fans del Jikook sentimos una conexión profunda con Hobie en estos momentos, porque él actúa como muchos de nosotros lo haríamos si estuviéramos en su lugar, admirando, respetando, comprendiendo. No interrumpe, no invade, simplemente observa, y en ocasiones, cuando ve que es necesario, actúa. Se convierte en un puente, en un aliado invisible pero absolutamente esencial. Hay un recuerdo en particular que pinta este papel de Hobie con una delicadeza casi cinematográfica. Fue durante unas premiaciones. El ambiente era eléctrico, lleno de luces, de cámaras, de ruido y celebración. Pero entre todo ese caos se desarrollaba una historia mucho más íntima y silenciosa. En ese momento, Jimin estaba al lado de Hobie, su rostro serio, contenido. Algo en su expresión denotaba molestia, quizá una pequeña discusión previa, un malentendido, un gesto no dicho. Jimin no era el de siempre. Se veía distante, con el ceño levemente fruncido, como quien intenta mantener la compostura. Y no muy lejos de ellos Jungkook, con los ojos puestos sobre ellos, disimulando, mirando de reojo, queriendo estar cerca pero sin saber cómo. No era solo timidez. Era ese conflicto interno que se tiene cuando se desea algo con tanta fuerza, pero no se sabe si es el momento correcto. Jungkook parecía debatirse entre dar un paso hacia adelante o quedarse inmóvil, esperando una señal. Y esa señal vino, en forma de sonrisa, en forma de Hobie. J-Hope, con esa sensibilidad que solo tienen quienes conocen de verdad a los suyos, leyó la escena como un libro abierto. Vio a Jungkook observando con deseo contenido y a Jimin, herido pero no cerrado. Supo, porque los conoce más de lo que creemos, que lo único que necesitaban era un pequeño empujón. Literalmente. Sin importarle las cámaras, ni el público, ni el escenario, Hobie se acercó a Jungkook. Le susurró algo que solo él y Jungkook sabrán, pero que iluminó por un segundo el rostro del McNae con una sonrisa nerviosa. Esa sonrisa que revela esperanza. Y entonces lo tomó suavemente por los hombros y lo empujó, sin fuerza, pero con dirección, con intención, como si estuviera diciendo, «Ve, ella te está esperando». Jungkook avanzó unos pasos, con esa mezcla de resistencia y deseo en el cuerpo. No fue un avance decidido, fue lento, torpe, casi como si no supiera cómo acercarse. Pero con cada paso parecía respirar un poco más tranquilo, hasta que estuvo detrás de Jimin, justo donde Hobie quería que estuviera, justo donde Jungkook necesitaba estar. Una vez allí, Jungkook hizo lo que mejor sabe hacer cuando se trata de Jimin, buscar contacto. Sin decir una palabra, levantó lentamente la mano y la posó sobre el brazo de Jimin. Un gesto simple, sí, pero cargado de historia, de emoción, de disculpas no dichas, de cariño que trasciende el orgullo. Era un estoy aquí, un lo siento, un no me quiero alejar. Y Jimin no se alejó. No sonrió, no reaccionó de forma teatral, pero no se movió, aceptó el gesto, lo permitió. Y en ese pequeño acto de dejarse tocar, de no alejarse, hubo más perdón y reconciliación que en 1000 palabras. Jungkook se quedó ahí, detrás de él, en su sitio, como si el simple hecho de estar cerca fuera suficiente por ahora. Y tal vez lo era. Tal vez eso era todo lo que necesitaban en ese momento. Hobie, mientras tanto, se giró apenas y los miró, con una expresión tan cálida, tan satisfecha, como si acabara de unir piezas de un rompecabezas que solo él sabía cómo encajar. Su sonrisa era la de un testigo feliz, la de un amigo que ha visto esta historia desde el principio y que sabe cuánto significa para ellos. Era como ver a alguien decir, sin palabras, «Esto es amor, y yo estoy aquí para protegerlo». Ese momento, ese instante entre luces, cámaras y multitudes, se volvió eterno para quienes lo vieron con el corazón abierto, porque no se trató solo de una escena bonita. Fue una muestra de cuánto puede decir el cuerpo cuando el alma ama. Fue J-Hope, en su rol de guardián silencioso, asegurándose de que dos personas que se aman no se pierdan entre el ruido del mundo. Y ahí estaban, Jimin y Jungkook, juntos una vez más. No perfectos, pero reales. No con palabras, sino con gestos. No solos, porque Hobie estuvo ahí.
como un ángel silencioso que sabe que el amor, el verdadero amor, a veces solo necesita un pequeño empujón para volver a encontrarse.